Ya estamos grabando. Ya. El objetivo de hoy es mostrar un ejercicio clásico y el que voy a mostrar es el factorial, pero quiero mostrar el razonamiento paso a paso que se hace para llegar a una de las posibles soluciones, porque como ya ustedes se dieron cuenta, podemos abordarlo de distintas maneras y llegamos a los mismos resultados. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar es el factorial. Allí ya empecé a escribir en el lado derecho de la pantalla y ustedes deberían estarlo viendo en este momento, que es el ejercicio que vamos a hacer. Lo primero que quiero resaltar es que cuando hablamos de programar, yo les había dicho que eran 3 pasos los que nosotros seguíamos. El primer paso era codificar, el segundo paso era compilar y el tercer paso era ejecutar. Esos eran los 3 pasos que yo les había resaltado cuando les expliqué cómo era que nosotros creamos los programas. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? Hoy quiero extender esos pasos. Hoy quiero hablar de más pasos. Hoy quiero hablar de un paso que se llama comprensión, porque es importante antes de empezar a escribir. Quiero hablar de otro paso que lo voy a llamar descomposición en parte. Y el tercer paso lo voy a llamar, bueno, es esto que ya conocíamos. Para cada parte, nosotros vamos a aplicar eso que ya conocíamos, que es codificar, compilar y ejecutar. Entonces vamos a ponerlo aquí, identado aquí. Allí queda bien, doble indentación. Ponemos este también y ponemos este también. ¿En qué consiste el primer paso de comprensión? Voy a colocar dos especies de etiquetas para tenerlo como referencia. Lo primero que tenemos que ver es qué pasa con las entradas y las salidas. Entonces voy a colocar aquí entradas y salidas. Si nosotros tratamos de relacionar las entradas con las salidas, eso nos va a ayudar a entender qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Porque todas estas cosas que hemos hecho son ejercicios para comprender mejor esos conceptos básicos de programación. Hemos hecho ejercicios para comprender los condicionales y actualmente los últimos que hemos hecho es para comprender las estructuras de repetición, por supuesto, combinadas con los condicionales. Entonces, lo primero que les voy a recomendar es que en ese proceso de comprensión miren las entradas y miren las salidas. Entonces, antes de poner unos ejemplos allí en las entradas y en la salida, vamos a recordar lo que es el factorial. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el factorial de un número? Es prácticamente la sucesión de múltiplos, bueno, no múltiplos, o sea, multiplicación desde uno hasta el número que estamos pidiendo. El Es una factorial. multiplicación desde 1, 3, y aquí bueno, hay todos los números que sean necesarios, por n. Bueno, para que esté claro, n menos 1, vamos a ponerlo así en paréntesis para que es más natural verlo así. Y después llegaría hasta n. Es eso, ¿no? Lo que es el factorial. Es tener un número y multiplicar ese número por todos los anteriores hasta llegar a 1, que es otra manera de decir lo que dijo Daniel. Entonces, cuando yo le digo a ustedes que le presten atención a las entradas, ¿cuál sería la entrada aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería la entrada aquí? Un número entero, ¿no? Un número
entero y toma este rol de n, en este caso del n factorial. Entonces, la entrada para nosotros va a ser cualquier número que vaya a tener esa posición de n. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a suponer que la entrada es 4. Entonces sería 4 factorial. ¿Cuál es el resultado de 4 factorial? ¿Quién me ayuda? 1 por 2 por 3 Muy por 4. bien, 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, si nosotros comparamos este ejemplo con la expresión general que está arriba, ahí podemos apreciar, lo estoy resaltando, que el 1 y el 2 hacen referencia a estos valores iniciales y el 3 y el 4 hacen referencia a estos valores finales que están acá. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado del 4 factorial? ¿Quién me ayuda? 24. 24, porque sería 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24, y 24 por 1, 24. Entonces tendríamos 24. Entonces, mire que ese ejemplo nos ayuda a ver o a relacionar las entradas con las salidas. Pues aquí ya tengo que para la entrada 4, la salida debe ser 24. Y yo les voy a recomendar que no se conforme con un solo ejemplo, al menos 3, para tratar de generalizar qué es lo que está pasando con esa relación entrada-salida. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de 6. ¿Quién me ayuda? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. 4 por 5 por 6. ¿Y eso me da? ¿Eso me da 720. 720. Y bueno, vamos a hacer la intermedia, que es la del 5. Y con esos 3 tenemos. Ajá, la del 5 sería 1. Lo voy a escribir porque eso va a permitir que quede claro cómo sale, cómo se construye. Por 3, por 4, por 5. ¿Y quién me dice cuál es el resultado? 120. 120. 120, ok, gracias. Ahora, eso nos permite a nosotros ir comprendiendo cuál es la relación entre la entrada y la salida y cuál es el proceso que lo relaciona. Y miren lo que voy a resaltar aquí. En la del 4 factorial voy a resaltar esta operación matemática. 1 por 2 por 3 por 4. En la del 5 factorial voy a resaltar 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y en la del 6 factorial voy a resaltar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Entonces lo que estoy viendo allí es un patrón. Que si yo tengo como entrada un número, yo voy a multiplicar ese número por todos los anteriores hasta llegar a 1. Y a eso nos da una intuición de cómo nosotros pudiéramos abordar este ejercicio, porque naturalmente con una estructura de repetición nosotros podemos hacer eso, ya que con una estructura de repetición lo primero que hacemos es mostrar una secuencia de números. El primer programa que hacemos cuando aprendemos la estructura de repetición es mostrar los números del 1 al 5 o del 1 al 10, por ejemplo. Y es exactamente eso lo que está pasando aquí, si se dan cuenta. Es mostrar los números desde el 1 hasta un límite superior. Desde el 1, por ejemplo, en este caso, hasta el 5, y desde el 1 hasta el 6 en este otro caso. Ahora, ya eso me debe ayudar a entender la relación entrada-salida y cómo se construye. También les voy a recomendar que veamos los casos que están en los límites. Entonces, por ahí Daniel me dijo que las entradas eran los números enteros positivos. Pero ¿son todos los números enteros positivos, Daniel? Te pregunto. ¿Qué me responde?
Bueno, no estoy seguro, pero creo que hay un límite, por lo menos físico, en la computadora, ¿no? Que ya no se puede hacer cierto número. Eso es importante saberlo. Sí hay un límite en la computadora y el problema con los números, con el factorial, es que es una operación que crece exponencialmente. Si ustedes ven aquí, el primer resultado que nos dio fue 24, después 120 y mire ese salto que dio de 120 a 720. Bueno, si nosotros calculamos el 7 factorial, el salto también se va a ir viendo más grande. 8 factorial, 9 factorial, los saltos son bastante grandes. Entonces, vamos a empezar con el límite inferior. El límite inferior, ¿cuál sería? Daniel, ayúdame tú, que me estaba hablando de los enteros positivos. Que, por ejemplo, sea mayor que 0. Bueno, creo que consideran todavía el 0 como se le puede aplicar el factorial de 0, que es 1. Creo que hay una convención, según recuerdo. O sea, el 0 se le puede aplicar, pero no estoy seguro, medio recuerdo. Entonces vamos a dejarlo en 1. El 1 factorial, arrancamos de 1, y el factorial de 1 pues es 1. Ese va a ser nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior, no recuerdo exactamente cuánto da la capacidad del computador, porque el computador para el entero usa 4 bytes. Y si usa 4 bytes, estamos hablando de 32 bits. Y si hago la operación de 2 a la 32, eso me debe estar dando como unos 4.000 millones por ahí. O sea, llega como a 2.000 millones el tope de los positivos. Y si ustedes aplican el factorial de 12, 13, ya está por ahí, por esos valores. Entonces, a modo de ejemplo, para asegurarnos de que no vayamos a obtener valores erróneos, vamos a trabajar hasta el límite 10. ¿Quién me puede hacer el favor de hacer el cálculo con una calculadora, por supuesto, del 10 factorial? Me lo dicta. 3.628.000. 628. ¿Así? Sí. 800. Así. Es 3.628.800. Sí, sí, sí. Ok, 800. gracias. 3.628.800. Vamos a trabajar este límite. Y eso es de lo que les hablaba. Mire que el 6 factorial es 720, es un número menor a 1000, y el 10 factorial ya estamos hablando de millones. Entonces, las entradas para nosotros van a ser entonces, ¿cuáles las entradas? Ayúdame, Manuel, ¿cuáles van a ser las entradas? Pues la entrada sería el entero positivo. Sí, pero además de que es positivo, tiene otra restricción, de que tiene un rango. Pues de que ¿Cuál tiene es que ese ser rango? mayor a 0. Tiene que ser mayor a 0, que estamos hablando de 1, y Tiene que ser menor a 11. tiene que ser menor a 11. Entonces son los números del 1 al 10. Los voy a escribir aquí para que quede claro. Los voy a escribir así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esas son mis entradas. Los números del 1 al 10. Vamos a bajarle un poquito aquí para que entre en la misma línea. Y las salidas, ¿cuáles son mis salidas? Ayúdame, Ángel, ¿cuáles serían mis salidas? Serían los resultados, ¿no? Sí, serían los resultados, pero ya tenemos información porque con esos casos que evalué, ya sé que el número menor es 1 y que el mayor es 10. No, pero 10 es una entrada.
Ah, ok. Estoy hablando de aquí, de lo que está al Sería, lado derecho de lo que está al lado derecho de la igualdad. vale, entonces sería 3.608.000, perdón, 3.628.800, que sería la salida. Entonces ya sabemos que ese es el rango, ¿no? Entonces vamos a Ok, anotarlo allí para... Eso lo que nos ayuda es a comprender mejor qué es lo que estamos haciendo. Bueno, para que tenga el mismo vale. estilo, aquí abajo voy a ponerlo así también, para que tenga el mismo estilo, para que sea consistente. Entonces, en eso consiste la etapa de comprensión. Yo creo que es buena idea que le pongamos colores a esto para seguirlo más fácil. Vamos a ver. Al título le vamos a poner un color. ¿Dónde están los colores aquí? Vamos a ponerlo en completo. Los colores están aquí. No, los colores de letra están aquí. Le vamos a poner el color rojo. No, rojo se ve muy feo, mejor lo dejamos en negro. No, en azul, oscuro, se va a ver mejor. Este puede ser. Ese se ve mejor. Lo que están pidiendo lo dejamos en negro. Algunos ejemplos los vamos a poner en azul también, como una subsección. Y los pasos los vamos a poner en verde. Vamos a poner los pasos en verde. Aquí hay un paso. Aquí hay otro paso. Vamos a poner en verde. El de arriba. Y vamos a poner este último paso en verde que está aquí. Eso para que sea más fácil seguirlo. Y regresamos aquí a este lado. Entonces vamos a la segunda parte. La primera parte, vuelvo y repito, era para ayudarnos a entender qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Y la segunda parte consiste en descomponer en parte la codificación, el programa que vamos nosotros a escribir para este ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descomponer esto? Yo lo descompondría de la siguiente manera. Aquí me dejó de color verde. Aquí. Yo lo descompondría de la siguiente manera. Como, bueno, primero nos podemos mirar las entradas. Las entradas válidas es un conjunto, un subconjunto de los números enteros positivos que va del 1 al 10. Entonces podemos ocuparnos de las entradas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este programa es validar las entradas. Asegurarnos de que las entradas que vayamos a procesar sean entradas que mi programa soporta. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es, considerando que la solución requiere tener todos estos números, requiere tener una secuencia. Requiere tener una secuencia que comienza en 1 y termina en el número de la entrada, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6. Lo segundo que vamos a hacer es imprimir esos números por pantalla para asegurarme de que tengo los números correctos a los cuales voy a hacerle operaciones. Entonces vamos a imprimir los números del 1 al n. Del 1 al n porque n es la entrada. Y después de eso, al final de eso, es que vamos a calcular el factorial, que vamos a hacer la operación matemática. Si ya tengo la seguridad de que tengo acceso a esos números, después puedo operar sobre ellos con toda confianza. Entonces, por eso son los pasos que yo voy a recomendar para este ejercicio. Finalmente, en la tercera parte, vamos a hacer lo que hemos venido en el laboratorio haciendo estos días,
que es, tenemos un ejercicio, ustedes inmediatamente codifican, compilan, ejecutan y estar en este ciclo, codificando, compilando y ejecutando hasta encontrar alguna solución, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la validación de la entrada. Yo voy a utilizar Nano, voy a crear un programa con extensión .c que se llama factorial y lo primero que yo siempre recomiendo y que en este caso tengo que hacerlo para asegurar que este compilador está funcionando, tengo que asegurar que el compilador funcione, es crear el Hola Mundo. A ver, Antonio, ayúdeme aquí con el Hola Mundo. ¿Qué debo escribir después? Pone un print, Pero después del numerario con el Q, Hola Mundo. Sí, no, el int main. Era eso el int es. main, luego abajo el return 0 y después ahí sí el print con el Hola Mundo. La función principal, ¿verdad? Sí. Y recuerdo siempre El return 0. el retorno. Uh-huh. Y qué es lo que voy a mostrar en este caso, que es un print con el Hola Mundo. Que mi programita para verificar que el compilador está funcionando. Entonces voy a salir, primero grabo con control O y después salgo con control X para compilar gcc, el nombre del archivo que voy a compilar, que es factorial.c, y el nombre del ejecutable, que en este caso será el mismo nombre del archivo con extensión .c. Y después que he compilado, pues vamos a hacer la ejecución y efectivamente está funcionando correctamente todo, ¿no? Entonces volvemos a nuestro programa, volvemos a factorial y vamos a enfocarnos en la primera parte de esas tres que hemos identificado, que consiste en validar las entradas. ¿Cómo puedo yo validar las entradas? Daniel Torres, ayúdame tú con eso. Pues, ¿se refiere al código o la condición para validar, pues? ¿Cuál sería la condición para validar? Pues, si me ingresa, por ejemplo, un número negativo, no me lo debería poder leer, o algún carácter. Exactamente. Si le vamos a pedir el valor de entrada al usuario, debemos cerciorarnos de que el valor esté comprendido en ese rango, entre 1 y 10 incluyéndolo. Y en caso de que no sea así, no debemos hacer la operación. El programa debe indicar que no soporta Esa es una opción, el sí, número. indicar que no soporta la entrada. Entonces, eso en este código no lo voy a hacer, porque yo voy a escribir el valor de la entrada directamente. Pero eso es lo que deberíamos hacer. Tener la conciencia de que ese valor de entrada tiene un rango, que no puede ser cualquiera. Entonces, yo voy a llamar a n. El valor de entrada lo voy a llamar n por convención. Y en esta operación de asignación le voy a dar un valor permitido. Pero ya les aclaré lo que deben hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ya con eso tengo resuelto la primera parte de validar las entradas, que es muy importante tener la conciencia de las entradas. Lo segundo que voy a hacer es imprimir los números de 1 a n.
¿Por qué? Porque esos son los números que voy a necesitar para hacer mi operación. Por favor, Jocelyn, ayúdame a imprimir los números de 1 a n. Utilizando la estructura de repetición, repita para, que es el for. Ya va, ¿cómo? Es que se Ayuda- escucha entrecortado un poco. Ok, ayúdame a imprimir los números del 1 a n. De 1 a n. Ajá. No. Sería n. ¿Qué hago Ya con va. n? No, ya va, no entiendo. ¿Quién me puede ayudar? A ver, lo primero sería declarar una variable que haga el contador Ok. y Vamos a, crear una condición, vamos a trabajar con i. porque soy así. Hay como una especie de feedback. Ah, creo que es Ángel. Chamuel. Eso. Sí, era Ángel. A ver, Ajá. Después, en el for, ajá. lo primero es establecer que i va a empezar valiendo 1 Ok. dentro del for, ¿Y en la primera parte, por qué 1 y no 0? porque él, cuando se cumpla la condición de que i sea menor o igual a n, va a imprimir el valor de i. Y al final se le va a sumar 1. Claro, no, y la respuesta es que no nos interesa el 0. Nos interesa el 1. Porque vamos a imprimir desde el 1 hasta Ah, claro, obviamente. el n. No Entonces, puedes multiplicar por 0, a ver si multiplicas por 0, pues... exacto, no nos interesa el 0. Esa es la respuesta. Ajá, después Ok. la segunda expresión, Adrián. Sería, mientras que i sea menor o igual a n. Y menor o igual a n. Y la tercera expresión. Pues una sumatoria i. Y más. Un Un incremento. incremento, ¿verdad? un incremento. Ujú. Ajá. Ahora sí, Jocelyn, ayúdame tú. ¿Qué es lo que debo escribir allí dentro del for? ¿Qué cosa? Ya. Bueno, ayúdame. Que me ayude otro que no sea Adrián. ¿Quién me ayuda? Se tiene que colocar un... Ajá, Ángel, dime. Coloca un print. Colocamos un print. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? Sería los números. Y ahí Ajá, pero colocarías... ¿cómo los imprimo? Vale, colocas porcentaje de... Muy bien, coloco porcentaje de. luego de las comillas colocas una coma. Ok, una coma. Y luego ahí tienes que colocar bueno, por lo menos aquí la variable que quieres imprimir. Ok, ¿y qué quiero imprimir? Sería 1, perdón, i. Sería ahí, muy bien. Sería ahí la variable que quiero imprimir. Entonces vamos a poner un espacio aquí para poder identificar mejor los números. Y con eso pudiéramos intentar compilar y ejecutar. ¿O nos haría falta algo? John, ¿qué crees tú, John? ¿Con eso es suficiente para mostrar los números del 1 hasta n? Sí. Ok, entonces vamos a guardar, control O, recuerden, para guardar, control X para salir, GCC para compilar, y punto y barra para ejecutar. Entonces, cuando ejecuto, mira la salida que tengo allí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y si mi entrada es 5, tal como lo pueden ver al lado derecho,
esos son los números que me interesa tener. Tengo que tener acceso a esos números para poder multiplicarlos. Y la multiplicación de ellos me va a dar el resultado que estoy buscando. Entonces, tal parece que ya tenemos dominada esa parte de imprimir los números del 1 hasta n. Ahora pasamos a la tercera parte, que es calcular el factorial. Para calcular el factorial, voy a regresar aquí. ¿Qué pasó? Que vamos a limpiar aquí porque nano factorial.c. Aquí. Ajá. Para calcular el factorial, ¿quién me da alguna idea? ¿Qué puedo hacer para calcular el factorial? A mí me gustaría que Maker me diera alguna idea. Maker, ¿me escucha? Sí. ¿Qué idea me puede dar, Maker? No se me ocurre idea. No se le ocurre idea. ¿Quién me puede dar alguna idea? A mí lo que se me ocurre es primero declarar una variable auxiliar para guardar la multiplicación de los dos primeros números. Ok. Y luego aumentar uno de esos números y multiplicar y igualar, por decir, vamos a decir que tenemos tres variables, ¿verdad? Ok. Tenemos y, bueno, serían cuatro realmente, y, n, y dos variables auxiliares. Por ejemplo, c y d. Entonces, sería c igual a d por i, punto y coma, y luego, d va a valer lo que vale c, y repite el ciclo. No, y lo gracioso, Daniel, es que me di cuenta en tus códigos de las clases y de los ejercicios que te gusta tener muchas variables. Sí. ¿Qué tal si nos enfocamos en una sola variable? ¿Quién me da una intuición de cómo hacerlo con una sola variable? Pues Bueno, ya tenemos el i, ¿no? Que va incrementando, pero usamos otra variable para guardar el acumulado y listo. Exacto, simplemente sería declarar una tercera variable y a esa variable aplicarle primero que nada en el for decir que empieza valiendo 1 y luego cuando se cumple la condición de que i es menor o igual a n, que se efectúe una multiplicación que esa variable, perdón, sea la multiplicación de esa misma variable por i. Pues sí, exactamente es eso que estás diciendo. Entonces, lo que hay que visualizar acá para hacer el cálculo del factorial es que, miren por favor a la derecha, donde está el ejemplo del 5, es que yo voy teniendo esos números, pero yo los voy teniendo es uno a la vez. Cuando yo ejecuté los vi todos, vi del 1 al 5, pero yo los voy obteniendo de uno a la vez. Yo obtengo primero el 1, después obtengo el 2, después obtengo el 3, después obtengo el 4 y finalmente obtengo el 5. Entonces, para yo hacer la operación de multiplicarlos a todos, tengo que multiplicarlo por pareja, de dos en dos. Entonces, tengo que multiplicar estos dos primero, y el resultado de estos dos es que voy a multiplicarlo por este que está aquí, por 3, y el resultado de esa operación es que voy a multiplicarlo por 4, y el resultado de esa operación es que lo voy a multiplicar por 5. Una manera de llamar a esa variable es una variable que nos va a servir como acumuladora, porque yo voy acumulando los resultados de la operación que nosotros vayamos haciendo en cada una de las iteraciones. Entonces, la intuición es esa, es ir haciendo la operación de 2 en 2.
Si eso es así, en la operación yo tengo que tener obligatoriamente la variable i, porque i es la que va a estar cambiando, y además tengo que tener obligatoriamente la variable donde voy a estar guardando, donde voy a estar acumulando esos resultados. Resultados los voy a tener allí. Entonces, vamos a crear otra variable aquí y la vamos a llamar fact, de factorial. Y a esa variable tenemos que darle o asignarle un valor por una sencilla razón. Y es que si vamos a hacer operaciones de multiplicación allí en esa variable, tenemos que inicializarla con con el valor neutro, se le llama el valor neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el valor neutro de la multiplicación? El 1, El 1. ¿Cuál es el neutro de la suma? el 0, ¿Cuál es el neutro de la resta? el 0 también, ¿Cuál es el neutro de la división? El 1. El 1. Entonces el neutro es un valor que si se hace la operación con otro, no altera el resultado del otro. Por ejemplo, 5 por 1 se mantiene el 5. Es eso, ¿no? Entonces yo le voy a dar el valor del neutro, de la multiplicación, que es el 1. Y la operación que voy a ir realizando sería... John, ayúdame, ¿cuál sería la operación? Variable fact. La variable fact, asígnale Bueno, asígnale y súmale. Ajá, asígnale y súmale. Yo lo voy a hacer separado para que quede claro. Okay. Lo que tiene actualmente, sí. Más i. ¿Por qué más? ¿Por qué más? por Lo que tiene por i. Entonces, la primera vez que se hace esa operación, fact vale 1. Y la primera vez que se hace la operación con i vale ¿cuánto? 1. Y la operación que se está haciendo es 1 por 1. Y ese 1 por 1 se lo vamos a asignar al mismo fact. Eso quiere decir que tal como lo tenemos, estamos haciendo una operación innecesaria. Porque 1 por 1 ya siempre vamos a saber cuál es el resultado. Entonces pareciera que está sobrando esa operación. Sería más apropiado que el i comenzara en 2. ¿Me están siguiendo lo que estoy viendo yo? sí. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Yeah. Sin embargo, lo voy a dejar así, porque quiero ir mostrando a medida que la operación se va haciendo. Quiero ir mostrando qué es lo que va pasando con fact y qué es lo que va pasando con i. Entonces vamos a colocarlo así, fact i. Porcentaje de... Y vamos a poner un salto de línea. Entonces, vamos a suponer que yo escribí una operación que no es la correcta. Pero si yo voy viendo en cada iteración qué es lo que está pasando, yo fácilmente me puedo dar cuenta de qué es lo que no está bien. Eso se los digo también como recomendación. Yo puedo ir viendo qué es lo que está pasando. Y como ya conozco el procedimiento y lo entiendo bien porque hice varios casos, puedo hacer ese análisis. Entonces, si veo cómo se comporta la operación en el tiempo, puedo determinar dónde está el error. Entonces, vamos a ejecutar esto y vamos a ver cómo es el comportamiento de esas variables, fact
y de la variable i. Entonces voy a guardar con control O. Tenía el puntero en el otro lado. Aquí con control O. Enter, control X. Voy a intentar compilar. Y voy a hacer la ejecución. Factorial. Y miren el resultado que obtuve. Para i, que es el segundo valor, aquí en la segunda columna, mire que tuve lo que ya habíamos mostrado por pantalla, 1, 2, 3, 4, 5. Y mire lo que obtuve para factorial. En la primera corrida obtuve 1 por 1, en la segunda 1 por 2, que era 2, en la tercera 2 por 3, que es 6, en la cuarta 6 por 4, que es 24, y finalmente en la quinta obtuve el valor esperado, que es el que está aquí en la derecha. ¿Lo pueden ver? Sí. Entonces, Yeah. entonces con esa Sí. estrategia verifiqué que se estaba haciendo la operación. Ahora, como yo le decía que la primera operación no era necesaria, vamos a cambiarla y vemos qué pasa. Entonces vuelvo otra vez acá, nanofactorial.c, y voy a cambiar este valor. Ya no quiero que arranque en 1, quiero que arranque en 2. ¿Por qué? Porque ya el valor neutro es 1 y entonces ya estoy haciendo 1 por 2. Entonces vamos aquí otra vez, control O, enter, control X, volvemos a compilar, vamos a limpiar aquí y volvemos a ejecutar. Se me fue a quitar el de ejecutar. Y como ese era el límite inferior y ya tenía la operación de 1 por 2, que es la primera que se hace, obtengo lo mismo, ¿no? Quiero hacer una última demostración antes de terminar la reunión de hoy. Y la última demostración es que quiero mostrar la operación como tal que se está haciendo. Entonces, para eso, en vez de mostrar los números antes, lo voy a mostrar después. Entonces me voy a mover esta línea, me la voy a mover de aquí y voy a pasarla a esta aquí. Entonces aquí voy a colocar un asterisco para tratar de visualizar qué es lo que se está operando. Entonces se está operando fac por i. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando ver cuáles son los valores de la operación en cada iteración. Eso es lo que estoy buscando ver. Entonces voy a guardar con control O, control X para salir, voy a compilar de nuevo y voy a ejecutar eso. Pero voy a limpiar antes de ejecutar eso para que se vea bien aquí arriba. Y miren las operaciones que se están haciendo, que es lo que les comentaba. La primera operación es 1 por 2, que es esta. Vayan viendo a la derecha que voy a ir resaltando. 1 por 2 es la primera operación y efectivamente allí la tengo. El resultado de eso es 2. Entonces la segunda operación es ese 2 por 3. El resultado de 2 por 3 es 6. El resultado de 6 por 4 y después eso es 24 y ese resultado por 5 y obtengo 120. Entonces, a modo de resumen, ¿cuáles fueron los pasos que nosotros hoy hemos seguido para resolver este ejercicio del factorial? Primero, nosotros intentamos comprender un poco mejor qué es lo que nos están pidiendo. Y para eso tuve que hacer ejemplos. Hice ejemplos
de 3 números al inicio, de 4, 5 y 6, y después de eso me fui a los casos de los límites. ¿Qué pasa en el número inferior y qué pasa en el número mayor? Eso me permitió entender bien cuál es el rango de mi entrada y cuál es el rango de mi salida. Después, como estuve estudiando cómo era el procedimiento para obtener el resultado, apliqué una descomposición en partes para codificar. Eso me permite ir viendo el desarrollo de la solución paso a paso. La ventaja que esto tiene es que si yo lo comparo con escribir todo el código en un primer intento, si obtengo algún error, es más difícil ver cuál es el error. Si aplico esta estrategia, es muy fácil identificar dónde está el error. Para cada parte, lo que siempre hemos hecho, codificar, compilar y ejecutar. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Sí, profe, una... Dime, Ángel. Vale, con el ejercicio en sí como tal, no, no en específico, solamente que por lo menos que estamos trabajando con el primero hasta el 10, se le tendría que colocar una condición antes, ¿verdad? Sí, Ángel, le puedes colocar una condición, verificas que el número esté en ese rango entre 1 y 10. Si es así, haces la operación, y si no es así, puedes mostrar un mensaje de que el número no está en el rango permitido. Ok, sí, eso sería todo. Ok. ¿Alguna otra duda? De todos modos, por ejemplo, si tú pones un número negativo, no va a funcionar jamás porque ya de por sí el valor de i va a ser superior y no se va a cumplir la condición para que se ejecute el ciclo. Sería un detallito a considerar. Pero es más importante que se entienda lo que está pasando que suceda por casualidad. Porque lo que está diciendo Claro. sería la casualidad de que en este caso, pues, igual no se va a procesar. Ajá, ¿algún otro comentario o duda? Bueno, si no hay más nada, dejamos esta reunión virtual hasta aquí y nos reuniríamos mañana de nuevo para trabajar otro ejercicio de estos mismos ejercicios clásicos. La idea es, como ya lo han trabajado, la idea es reforzar eso que han comprendido y mirar otra manera de pensar las soluciones. Bueno, sería todo por hoy. Gracias por el esfuerzo de haberse reunido hoy y quedamos hasta mañana entonces. Sí, nos vemos luego. Feliz noche.